eso, y ya les digo, no hay muchos ejemplos de fármacos que sean agonistas inversos. Sepan que existe y la característica que tiene es esa, que se une al estado inactivo del receptor, entonces potencia, porque es agonista, recuerden, entonces potencia ese estado inactivo. Por eso la curva es como para abajo. Bien. Bueno, y acá lo mismo, estas curvas se las graban a fuego, y lo mismo de farmacocinética. Esto está todo, este es del Flores, este es del Goodman, pero este creo que es del Goodman también. Están por todos lados estas curvas, y no son difíciles de entender. O sea, esto más que ya vienen, como les digo, al ser sistemas que ya conocen, son como, es bastante, ya, o sea, tienen como más recuerdo de eso, con las enzimas, todo aquello. Entonces, acá tenemos, estas son las curvas de fármacos agonistas, acá volvemos a agonistas. Entonces, ¿cómo es esto? Que dijimos que eran los fármacos que generaban estas curvas dosis-respuesta. Entonces, acá tenemos el fármaco X, el fármaco cualquiera, y en fármaco Y, que actúan en el mismo sitio, pongámosle, o sea, tienen el mismo sitio, no, perdón, tienen el mismo mecanismo de acción. Por ejemplo, inhiben a la ciclooxigenasa, pongámosle. Entonces, ¿qué pasa? Acá el fármaco X alcanza lo que es la dosis eficaz 50, tiene una dosis eficaz 50 menor, ¿sí?, que el fármaco I. Es decir, requiere menores dosis para alcanzar la mitad del efecto máximo. Y esto, o sea, perdón. ¿Puedes repetir? Sí. Me perdí. Sí, se me adelantan, Mauricio, se me adelantan. La dosis eficaz 50 o concentración eficaz 50 se hizo más que nada para comparar. ¿Comparar qué? Lo que se llama la potencia de los fármacos. Cuando vos tenés dos fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción, la potencia lo que te dice, que es como una propiedad que es más bien comparativa de los fármacos, la potencia es el número de moléculas necesarias para unirse al receptor y activarlo. Entonces, acá, ¿cómo ves vos la potencia de dos fármacos con la dosis eficaz 50? Acá se requiere menor dosis para llegar a la mitad del efecto máximo, en comparación con el fármaco I, que vieron que necesita una dosis eficaz 50 mayor para llegar a la mitad del efecto máximo. Entonces vos decís que el fármaco X es más potente que el fármaco Y, porque X requiere menos dosis para alcanzar la dosis eficaz 50 y la dosis máxima, ¿no? Porque también el efecto máximo lo alcanza a una menor dosis en comparación con el fármaco Y. Entonces, el X es más potente que el Y. ¿Para qué me sirve a mí esto? Es más que nada porque ustedes piensen que acá vieron que estamos como lo mismo que de la duda que surgió con lo de los procesos farmacocinéticos. ¿Qué pasa? Pongámosle los glucocorticoides. Los receptores de glucocorticoides, que son nucleares, están distribuidos en todas las células de nuestro organismo. Por lo tanto, cuando yo administro un glucocorticoide con el fin de tener un efecto antiinflamatorio o inmunodepresor, también tengo otros efectos, porque que en principio no son buscados o no son deseados, porque obviamente que los glucocorticoides te van a aumentar, a retener sodio y agua, van a
como si esto, aumentar la glicemia, ¿sí? Porque son efectos que se desprenden del mecanismo de acción de los corticoides. Entonces, cuando los receptores están ampliamente distribuidos, o sea, cuando los receptores de un fármaco están ampliamente distribuidos en el organismo, ahí es cuando aparecen, además de los efectos buscados o los efectos terapéuticos deseados, también van a aparecer efectos adversos o no deseados, porque también se va a unir al resto de los receptores de glucocorticoides que hay en el organismo. Pero eso, ¿qué pasa? La potencia, en realidad, un fármaco potente a vos te permite dar menos dosis de un fármaco y obtener igualmente un efecto. Entonces, por eso es que te sirve que un fármaco sea más potente, porque en realidad vos das un poquito de dosis y ya podés empezar a dar efecto terapéutico. Que en realidad la diferencia es esa, no es que uno sea más eficaz que otro, porque vieron que los dos tienen altos niveles de eficacia, sino que vos con el fármaco X das menos dosis que con el fármaco Y, y capaz que esto te ayuda, dependiendo del fármaco que sea, a que si das menos dosis, capaz que tenés menos efectos adversos. ¿Entienden eso? Sí. Sí. Agustina, ¿entendiste? Profe, Estaba hablando sola. Sí, gracias. en la descripción Bien. de esa imagen decía algo como que el fármaco X era como 10 veces menor, pero eso no lo podés saber. 10 veces menor que. La concentración, Claro. como algo de eso, por el Sí, logaritmo que usaron, ¿o cómo te das cuenta? claro, sí, exactamente, no sé cuánto menor es, pero vos, por eso es que se creó, por eso es que se creó, bueno, por eso es No, que se utiliza, por la perdón. duda que tipo, que no sé, que el logaritmo fuera, que del punto 1 al 2 fuera 10 veces la cantidad. No sabía si era estándar Claro, o si... por eso es que en realidad, para que te quede más fácil, vos lo que haces, para ver si un fármaco es más potente que otro, comparás con la dosis eficaz 50. Ahí va. Claro, todas estas curvas nacen de esto. Administras una dosis, medís, administras otra dosis, medís, de lo que es el modelo de órgano aislado. ¿Qué les iba a decir? Entonces, para ver si los fármacos son potentes, vieron que tienen que tener pendientes que sean similares, y que en este caso los dos llegan a el efecto máximo, porque si no, en realidad no es comparativa. Si yo tengo una curva que está para acá, o sea, que no llega al efecto máximo, o sea, no puedo decir que sea más potente un fármaco que otro porque no tienen las pendientes similares. Bien, como pasa acá. Acá lo que vemos, también tenemos agonista, ¿sí? Pero uno llega al efecto máximo y el otro no. ¿Qué quiere decir esto? Que el I tiene niveles más bajos de eficacia que el X. O sea, son los dos agonistas, son los dos eficaces, pero uno tiene niveles más altos de eficacia porque alcanza el efecto máximo y el I no. Entonces, esta característica de llegar al efecto máximo lo tienen los fármacos agonistas completos o puros, y aquellos que no llegan al efecto máximo, por más que vos des muchas dosis, son los agonistas que se llaman parciales. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces solo con ver eso vos ya podés afirmar que el I no es, o sea, es parcial. Claro, exactamente. Porque no llega al 100% del efecto. Es un agonista parcial. Acá te dice que estás graficando el logaritmo de la dosis del agonista en función del efecto máximo.
¿tá? Entonces, vos ya sabés que acá tenés dos fármacos y son los dos agonistas. Ah. Uno llega al máximo y el otro no llega nunca. Entonces es un agonista parcial. Ahora vamos a ver mejor cuando veamos los ya me estoy quedando sin voz, los del taller, vamos a ver bien cómo se construyen estas gráficas. Profe, me sigue quedando medio colgado tipo el concepto de eficacia relativa y efecto máximo. Tipo, ¿serían lo mismo o no? O sea, el efecto máximo es esto, o sea, acá siempre te dice efecto máximo, pero por ejemplo es broncodilatación, ¿tá? O vasoconstricción. Ese es el efecto. La eficacia, ¿tá? Es lo que decíamos, es la capacidad de estímulo por unidad receptora, ¿tá? Acá, bueno, te pone relativa, pero sería la eficacia. Esto no me acuerdo bien cómo era esto de relativo o absoluto. Capaz que es relativo porque en realidad el I nunca llega a lo que es el efecto máximo. Es eso, o sea, el efecto máximo es la respuesta, ¿no? Broncodilatación, vasoconstricción, vasodilatación. Ese es el efecto máximo. Y la eficacia es la capacidad del fármaco, ¿tá? De estimular al receptor, ¿tá? Entonces, el X tiene niveles altos de eficacia, ¿tá? Y llega al efecto máximo, y el I tiene bajos niveles de eficacia y nunca llega al efecto máximo. No sé, por ahí se aclara. Ahora sí, gracias. ¿Tá? Después, esto de relativo creo que viene por ahí, no me acuerdo muy bien cómo lo dice, esto es del Goodman, después me fijo, pero en realidad lo grande es eso, que ustedes tienen que saber diferenciar cuando tienen acá que te dice que es un agonista, tienen que saber que este es un agonista completo y este es uno parcial. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, y acá entra lo que es el antagonismo, ¿sí? Bien, entonces, los antagonistas, ¿tá? Dependiendo, tenemos antagonismo competitivo, ¿tá? No competitivo, ¿sí? Tenemos antagonismo irreversible, ¿tá? Y después tenemos los moduladores alostéricos, que pueden ser moduladores alostéricos inhibidores o antagonistas, y moduladores alostéricos potenciadores. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Los antagonistas dijimos que tenían niveles bajos de eficacia, niveles bajos de eficacia no, o sea, no tienen actividad intrínseca, no tienen eficacia, ¿sí? No se unen al receptor y lo activan, simplemente ocupan un lugar en el receptor. Y dependiendo en el sitio donde se unen al receptor y lo que genera en el receptor se clasifica de esta manera. El competitivo, como la palabra lo dice, va a competir con el agonista. Recuerden que ahora hablamos de agonista o ligando endógeno, lo mismo. Va a competir con el agonista por el sitio de unión en el receptor. Es decir, se van a unir en el mismo sitio. Entonces, ¿qué pasa? Estas curvas son las que se obtienen cuando yo tengo, acá que es el control, viene que dice control, es la curva del agonista solo. Ahora, cuando se le agrega al medio el antagonista competitivo, acá ¿qué pasó? Tengo la misma curva del agonista, pero se me desplazó a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que tuve que darle un poquito más de dosis de agonista para obtener el mismo efecto que yo estaba teniendo. Si le agrego más dosis de antagonista, pasa lo mismo. Tengo que darle más dosis de agonista para llegar al mismo efecto. Y así. Es decir, que cuando yo tengo agonista, ¿sí? y en el medio agrego un antagonista competitivo, las curvas
¿tá? Que voy a ir obteniendo se desplazan a la derecha, es decir que yo tengo que aumentar cada vez más la dosis para obtener un mismo efecto, ¿sí? Pero en cambio siempre llego al efecto máximo, me cuesta un poquito más, ¿tá? Pero siempre llego al efecto máximo, ¿tá? Y, y lo que puedo decir, ¿no? Es que como que se pierde afinidad, ¿tá? Del receptor por el agonista, porque en realidad también está interactuando el antagonista, ¿tá? Entonces, acá es cuando veo la actividad del antagonista, pero en realidad estas curvas son del agonista en presencia del antagonista, ¿tá? Es decir, no son las curvas del antagonista, son las curvas del agonista en presencia del antagonista, ¿tá? Y es un antagonismo competitivo, ¿tá? ¿Por qué? Como me doy cuenta yo, porque en realidad siempre llega al efecto máximo, ¿tá? Sí, o sea, me cuesta un poco más, ¿tá? Tengo que aumentar más la dosis del agonista para llegar al efecto máximo, pero las curvas se mantienen iguales, ¿tá? Siempre llego al efecto máximo. No me quita eficacia, ¿tá? ¿Entendieron eso? Sí. Se entendió, sí. Bien. Bueno. ¿Y qué pasa Profe, cuando? una pregunta. ¿Vos en Sí, esas Belén. curvas también estás aumentando la cantidad de antagonista competitivo? Claro, exactamente. Aumentás viste, acá donde dice el logaritmo, es Sí. logaritmo de la concentración molar del agonista, ¿tá? Entonces acá vos tenés representada que estás aumentando la concentración del agonista, y acá, en esto, es que estás aumentando, lo que está en rojo, es que estás aumentando la concentración del antagonista. Aumentás las dos. Bien. Gracias. ¿Te puedo hacer Bien. una pregunta? Sí. Vos recién dijiste que no se pierde eficacia, pero no entiendo por qué, porque le dijiste que la eficacia era la capacidad de estimular ese receptor por cantidad de moléculas. Y vos en realidad para lograr ese mismo estímulo necesitas agregar más moléculas porque necesitas aumentar la dosis. Claro. Entonces no perderías eficacia. En realidad vos siempre llegás al efecto máximo, ¿tá? O sea, te cuesta más, pero siempre llegás. ¿Tá? Acá sí, por ejemplo, se pierde eficacia porque no llegas al efecto máximo, ¿tá? O capaz que no es como la mejor manera de decirlo, pero el concepto es que vos llegás al efecto máximo, ¿tá? En cambio, cuando es no competitivo, no llegás al efecto máximo, ¿tá? Ese es como el concepto. Pero, Sí, está bien que podés perder capacidad. En realidad la capacidad de estímulo no la perdés. Vos lo que perdés son sitios de unión, ¿tá? Porque va el agonista y no se puede unir al receptor porque está el antagonista, ¿tá? O sea, la capacidad de estímulo, o sea, por unidad receptora no la perderías. ¿Entendés? está, porque vos hablas tipo de la capacidad propia de esa molécula sigue siendo igual. Del En realidad, fármaco, ahí va. prácticamente sí la perdió porque está Igual, Gracias. Sofía, creo que vos dijiste que la eficacia era el número de partículas, pero no, eso dijo que era la potencia. Sí, no, igual No, lo dijo la bien. potencia era el número de partículas que necesitaba para activar el receptor. De ¿no? moléculas de fármaco. ¿Ah? Moléculas Sí. de fármaco. Y la Bien. eficacia es la capacidad de estímulo por unidad receptora. O algo así, ¿no? Sí, está bien, está bien. Porque en realidad vos esa propiedad del fármaco agonista no la perdés. No la perdés. Simplemente es que lo que perdés es que vos estás queriendo unirte al receptor y no podés porque está el antagonista competitivo. Es eso. Okay. Lo que perdés es afinidad. ¿Tá? Bien. Entonces, esto sería, por ejemplo, ¿no? Pongámosle, ¿conocen fármacos beta bloqueantes? O sea, que son bloqueadores de los receptores beta adrenérgicos. ¿Conocen alguno? Propanolol. Muy bien. Propanolol. Perfecto. Entonces, y un agonista de lo que son los receptores beta adrenérgicos, ¿cuál conocen?
Agonista, Ulises. Salbutamol, como Ahí veníamos va, diciendo. está bien. Entonces, acá, ¿qué pasa? Bueno. O el ligando endógeno, que es la adrenalina, pongámosle. Entonces, vieron que ustedes, cuando le dan un fármaco beta bloqueante a un paciente, ¿tá? Lo primero que se traduce es en una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que yo quiero que entiendan es que ustedes la actividad del antagonista la ven cuando en el medio hay agonista. ¿Tá? Entonces yo acá les estoy poniendo el ejemplo de un fármaco que bloquea los receptores beta, es decir, es un antagonista competitivo de los receptores beta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se va a ver la actividad de este fármaco antagonista competitivo? ¿Cuándo yo voy a ver la actividad? Cuando me aumente el ligando endógeno, ¿tá? La adrenalina, la noradrenalina. Entonces, ¿cuándo se ve eso? Vieron que el simpático, ¿tá? A diferencia del parasimpático, funciona, su actividad es fásica, ¿tá? Es decir, aumenta, por momentos aumenta, por otros momentos disminuye. ¿Tá? Entonces, cuando se dispara la actividad del simpático, ¿tá? Ahí es cuando yo veo la actividad del antagonista. Es decir, se dispara el simpático, ¿tá? Y en vez de tener, yo que sé, una frecuencia cardíaca de 100, 110, en presencia del antagonista, ¿tá? Del propranolol, como dijo la compañera, yo voy a tener frecuencias cardíacas de 60, 65. ¿Tá? ¿Entienden eso? O sea, yo la actividad del antagonista, el efecto del antagonista, la veo cuando hay agonista en el medio. ¿Tá? Y les puse el ejemplo del simpático que en realidad actúa de esa manera, fácil. Sí. Esto sería lo mismo, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, no sé, aumento la frecuencia cardíaca por el salbutamol, ¿podemos dar un beta bloqueante como para disminuirlo? O sea, ¿entraría también para el efecto de un fármaco exógeno? Claro, teóricamente lo harías, pero en la práctica no se hace eso. Ahí va, o sea, lo que no, se mi pregunta era hace llevada a la práctica. Claro, no. O sea, teóricamente tal, en la práctica lo que se hace es, bueno, bajarle la dosis de salbutamol. No, sí, yo te decía como antes, posterior a eso. Sí, igual la persona. Lo que pasa es que después, a medida que va disminuyendo la dosis, o sea, a medida que el fármaco se va distribuyendo y eliminando, ya no se une tanto a los beta 1, y ya el efecto no es tan preponderante, digamos. Pero sí, el razonamiento sea teórico, está bien. Bueno, entonces, ahora pasamos con el no competitivo. ¿Qué pasa con el no competitivo? Se une a un sitio diferente a donde se une el agonista. ¿Y qué pasa? Al unirse, ¿sí? Al ser antagonista y unirse a un sitio diferente al agonista, en realidad inactiva al receptor, ¿tá? Y las curvas del agonista en presencia de un antagonista no competitivo, lo que va haciendo es que, además de que se desplaza a la derecha, ¿tá? Le quita afinidad, le quita eficacia, ¿tá? Porque no llega, a medida que se aumenta la concentración del antagonista no competitivo, no llega al efecto máximo. ¿Tá? Y cuando pasa esto, ¿sí? El antagonismo se dice que es no competitivo, es decir, no hay forma, ¿tá? O sea, no está compitiendo por el sitio de unión en el receptor, sino que se unió en otro sitio, ¿tá? Que me inactivó al receptor. ¿Tá? Entonces, puede pasar lo mismo en el antagonismo irreversible. Por ejemplo, que la fuerza de unión entre el antagonista y el receptor sea tan fuerte, ¿sí? Como por ejemplo por enlaces covalentes, que me inactiva el receptor, ¿tá? Y no se puede unir el agonista, y por tanto, además de quitarme, o sea, además de que yo tengo que dar más dosis para obtener el efecto del agonista,
no llega al efecto máximo y me quita eficacia. Ese es el antagonismo no competitivo. Un ejemplo de esto es plaquetaria, a nivel de la plaqueta, ¿sí? Que en realidad, ¿qué pasa? Se unió a la ciclooxigenasa de la plaqueta, y la plaqueta, al no, de manera irreversible, ¿sí? Y unir a la ciclooxigenasa. ¿Y qué pasa? La plaqueta es una célula anucleada, entonces no puede generar nuevas moléculas de enzima tampoco. Entonces, te queda, esa plaqueta no te sirve para más nada por toda la vida media de la plaqueta, que son como 7 días. Entonces, el ácido acetilsalicílico es un ejemplo de un antagonismo irreversible, y que se comporta también como no competitivo. Y después están aquellos fármacos, ¿sí? Que lo que hacen son lo que se llaman moduladores alostéricos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el modulador alostérico genera una actividad inhibitoria, se va a comportar igual, que esta fue una de las dudas que me plantearon, tiene un comportamiento igual al del antagonismo no competitivo. Lo único que cambia acá es que el alostérico inhibitorio o antagonista también se une a un sitio diferente al del agonista, pero lo único que hace es cambia la conformación del receptor. Cambia la conformación del receptor de manera tal que el agonista no puede unirse y activarlo. Entonces lo que ocurre es lo mismo que acá. O sea, tenés que dar más dosis y a su vez queda totalmente inactivado, o sea, o sea, bajan los niveles de eficacia. Ahora, el alostérico también puede ser potenciador, ¿sí? Que lo que hace es lo mismo, se une a otro sitio, ¿sí? Diferente al de unión del agonista, cambia la conformación del receptor, pero lo hace más afín por el agonista, o sea, lo hace que tenga más afinidad por el agonista. Entonces, en vez de, ahí está la curva del agonista solo, y las azules son en presencia del modulador alostérico potenciador. En vez de desplazarla para la derecha, la desplaza a la izquierda, es decir, me aumenta la afinidad, es decir, yo tengo que dar menos dosis de agonista para obtener el mismo efecto, me potencia la acción del agonista. Un ejemplo de estos fármacos son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, ¿qué hacen? Aumentan la afinidad del neurotransmisor GABA por el receptor GABA-A. Es decir, hacen que haya más afinidad del neurotransmisor por el receptor. Entonces, potencian esa neurotransmisión. ¿Sí? Bien. Profe, ¿por qué Sí. hay en el antagonismo no competitivo, tipo como que en el dibujito parece como que se unen al mismo lugar? Sí, en realidad porque acá, esto me tendría que fijar bien en el libro, cuando lo saqué lo hice medio rápido, es porque te pone el ejemplo de un antagonismo no competitivo, de un antagonismo irreversible, o bueno, acá dice pseudo irreversible, o sea que se une en el mismo lugar, pero la unión es tan fuerte que no deja que el agonista se una a ese sitio de unión al receptor. Por eso es que te pone que se une en el mismo lugar. Porque te pone un ejemplo de antagonismo no competitivo como una unión irreversible o pseudo irreversible. Ahora, puede ser que un antagonismo no competitivo sea que venga, yo no me acuerdo si hay un dibujito de esto, pero que venga y se una, yo qué sé, acá. Y me lo inactiva. Pero entonces, tipo, ¿puede o no unirse al mismo sitio? Claro, si Lo es, más correcto. exactamente. Si es, por ejemplo, lo que yo les decía,
la aspirina se une en el mismo sitio, en la ciclooxigenasa, pero es irreversible. Entonces me genera un antagonismo de este tipo. Ahí va. Después me fijo si hay alguno de estas figuras. No, yo no me acuerdo, sé que no lo puse. Bueno, estos son los efectos postreceptoriales, es decir, los efectos que yo puedo ver después de la interacción del fármaco y receptor, que puede ser el efecto farmacológico buscado, efectos adversos. Y acá, en realidad son todas las cosas que influyen en la respuesta a una dosis de fármaco prescrita. Es decir, yo doy un fármaco y cuáles son todos los factores que pueden influir en la respuesta a ese fármaco. Puede ser, obviamente, errores de medicación, la adherencia del paciente, todo lo de la farmacocinética, todo lo que son las patologías del paciente, pueden influir en esa respuesta, o que ese paciente esté recibiendo otros fármacos. No se olviden que ahí es donde entran lo que se llaman las interacciones farmacodinámicas. Pueden haber dos fármacos que actúen en el mismo sitio, entonces ahí vos tenés compiten por el mismo sitio de unión. Y entonces ahí hay una interacción que se llama farmacodinámica. Por ejemplo, ¿cómo era esto? Los macrólidos y la clindamicina, ustedes que anduvieron en bacterio, a nivel de la bacteria actúan en la misma subunidad del ribosoma. Entonces, ahí están compitiendo por el sitio de unión, y eso es una interacción farmacodinámica. O sea, uno le quita efecto al otro, porque actúan en el mismo sitio. Bien. Bueno, ¿alguna duda que les haya quedado? O sea, yo ahora me confundí con lo de pseudo reversible, pero después lo miro tranquilo. Sí, yo también me confundí. Ay, esperen que no sé cómo hacer. ¿Las presentaciones estas están colgadas en algún lado? No, estas las hacemos nosotros, los docentes, para esto, pero se las puedo pasar si quieren, no hay problema. Son las figuras de los libros, o sea, no tienen más misterio, pero se las puedo pasar. Lo de pseudo irreversible en realidad pongámosle que sea irreversible, es lo mismo. O sea, es como que no es una unión tan fuerte como, ¿me escuchan ahí bien? Sí. Sí. O sea, no es como una unión irreversible, o sea, es un poco menos que irreversible, pero pongámosle que es como lo mismo. Bueno, si quieren, ahora hacen ustedes, yo estoy cansada, los ejercicios. Me van diciendo a ver qué discutieron, qué pudieron hacer de los ejercicios, qué dudas les quedaron. Alguien que lea el primero y lo vamos haciendo. Dale. Te muestra una gráfica y la A dice 1, 2 y 3 son 3 fármacos que se administran a un modelo de órgano aislado y se obtiene la siguiente gráfica. A. Describe y analice los datos que resumen en la figura. ¿En qué unidad se representan los datos? ¿La contestó? Dale, ¿qué pusiste, Francisco? Que la unidad en realidad es es en escala logarítmica, que es la escala logarítmica del mol por litro. Muy bien. Después, que es una gráfica sigmoidea, que presenta tres sectores dependientes. En el primer sector vemos que a poca concentración de fármaco tenemos poco efecto del mismo. Después, un sector del medio, en donde incrementos de concentraciones aumentan mucho la respuesta. Y después un tercer
sector en donde el aumento de dosis de fármaco no incrementa la respuesta. Bien. Está, perfecto. Bueno, en realidad es eso, sí. Es describir las curvas. Esperen que les pongo acá. Y y bueno, y verlo de esto de que dice en qué unidad se representa la dosis, más que nada para que quede claro que, ¿qué pasa? Lo que yo les decía, que esto es en modelos de órgano aislado, ¿tá? Una arteria, un anillo traqueal, ¿sí? Un pedazo de músculo, de lo que sea. Entonces, vos vas dando dosis, vas obteniendo una respuesta, anotás los datos y después se grafica. ¿Qué pasa? Se hace como lo que se llama un artificio matemático, ¿tá? Que se hace el logaritmo de la dosis, ¿tá? Para que te quede la curva sigmoidea, ¿tá? Para que te quede esta curva sigmoidea y vos tengas bien definidos, ahí va, estos 3 sectores de la curva. ¿Tá? Lo que hace es achicar, compactar todos los datos, ¿tá? Para que te quede como más, más compactado y vos puedas identificar bien estos 3 sectores de la curva, porque si no te quedaría una curva hiperbólica, ¿tá? Y que no puedes sacar mucho dato con eso. Pero en este caso, cuando vos haces el logaritmo de la dosis, ¿tá? Te queda la curva sigmoidea. Es eso. ¿Tá? Bien. Y después el análisis de la curva es eso, lo que ya estuvimos hablando. Con esos 3 sectores, ¿tá? Bien definidos, y vos vas dando dosis de un fármaco y vas obteniendo una respuesta. Seguimos. La B, considerando que en la curva 1 se expresa el porcentaje de respuesta en función de la dosis de un fármaco agonista, plantee las posibles situaciones que se presentan en la curva 2 y 3. Bueno, ahí, para Francisco, alguien que haya hecho esta, la B, alguien que la haya hecho. ¿Cómo es? La roja no sería un antagonista competitivo, por ejemplo. ¿No es un fármaco que tiene tipo menor eficacia? Un agonista y el último es uno parcial. Sí. Bueno, pero a ver cómo, José fue el que habló. Sí. Está. A ver, ¿qué escribiste vos? No, o sea, yo no lo puedo hacer y tipo, lo que dimos recién lo vi. Bueno, a ver, explayate un poco más. Que en la 2 sería un agonista que tipo le cuesta más llegar a la potencia relativa, o sea, que tiene como una menor eficacia. No, o sea, eficacia... No, me confundo con el término eficacia. No es eficacia, pero como que le cuesta más que el otro. Potencia. Ahí va. Tiene menor potencia. Se te cruzaron ahí lo que es la eficacia y la potencia. Y el otro tiene una potencia. Sí. El otro tiene que... Y el otro es un agonista parcial, o sea que no llega al 100% de la potencia. Ese sí es como más... Puede ser, ahí va, eso puede ser una opción. Pero para esclarecer un poquito esos conceptos es que de eficacia, esto en realidad es, ¿vieron qué dice? Considerando que en la curva 1 se expresa el porcentaje de respuesta en función de la dosis de un fármaco agonista, o sea, como que vos acá tenés un fármaco agonista, ¿ah? Entonces vos tenés que ver qué pasó en la situación 2 y 3, ¿tá? Pero siempre considerando que tenés un agonista, ¿tá? Lo que tú dijiste está bien, por ejemplo, ahí va, que si fueran 3 fármacos diferentes, ¿tá? Vos lo razonaste así, ¿no? Si fueran 3 fármacos diferentes, vos dijiste el 3 puede ser un agonista parcial, que está bien,
porque no llega al efecto máximo, ¿sí? El 2 puede ser un agonista menos potente en comparación con el 1. Está bien. Eso teniendo en cuenta si fuesen 3 fármacos diferentes. Eso está bien. Que vos dijiste que el 2 es menos eficaz. No, es menos potente. Ahí va. Es decir, requiere más dosis. Más moléculas para llegar a la potencia esa. Ahí va, para llegar al mismo efecto. Sí, diciendo que son los 3 agonistas y 3 fármacos diferentes. Pero siempre es igual de eficaz, porque siempre llega Ahí al va, mismo yo me confundí efecto. de eficacia con potencia. Ahí va. La eficacia es a lo que llega y la potencia es lo que tiene para llegar a esa eficacia. Claro, la potencia son el número de moléculas necesarias de fármaco para unirse al receptor y activarlo. Un fármaco que es muy potente va a requerir menos moléculas de fármaco. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué ya desde la base arrancan como que la dosis arranca distinta no sé si me explico, en distinta cantidad? ¿Por qué es? Porque o sea, ya de entrada le pones más dosis del que es agonista con menor potencia, porque no parten desde el mismo punto. Claro, del cero. No, en realidad, volvamos a la consigna. Dice que vos en realidad estás un fármaco agonista, Pepito, ponele, entonces vos tenés que ver qué fue lo que pasó en la situación 2 y 3. A ver quién apuesta a otra cosa. O sea, quién hizo este ejercicio y pudo razonar. Puede... Ay, pero es que me perdí. ¿Puede ser que en el 2 haya un inhibidor no competitivo metido y por eso le cuesta más llegar como a eso máximo? Al revés. Claro, o sea, como hay un inhibidor no competitivo... En el 2 es un inhibidor competitivo. No competitivo. No competitivo, porque llega igual, pero le cuesta más. No, pero eso es un No, competitivo. eso, claro, Para es mí es un competitivo. competitivo. Si llega igual, es competitivo. Disminuye solo la potencia en el competitivo. En el no competitivo. Disminuye la potencia y la eficacia. No, yo estaba hablando del 2, Sofi, por eso. Profe, lo que puede haber pasado es que en el caso 2, el agonista perdió afinidad por el receptor por la presencia del antagonista competitivo. Por eso se desplaza la curva hacia la derecha. Exactamente. Ojo, lo que se pierde cuando hay antagonista competitivo no es potencia, es afinidad, ¿tá? Porque en realidad el agonista sigue teniendo la misma capacidad de estímulo, sigue teniendo la misma capacidad intrínseca de estimular al receptor, sigue teniendo esas mismas propiedades. Lo único que no puede unirse al receptor porque anda en la vuelta el antagonista competitivo, ¿tá? Que no lo deja que se une. Entonces lo que se pierde es afinidad, ¿tá? No potencia. Entonces, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es que si yo tengo, esto es, un fármaco agonista, ¿sí? Y en la situación 2, lo que pudo haber pasado es que hay un antagonista competitivo en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Necesita más dosis, ¿tá? Para llegar al mismo efecto, ¿sí? Pero aún así, siempre llega al efecto máximo, que eso es lo que te diferencia, Agustina, de que es un antagonista competitivo, porque si fuese no competitivo, ¿tá? Podría pasar esto, ¿tá? Que en realidad nunca llega al efecto máximo, ¿sí? Porque se une de tal manera al receptor, ¿tá? Que inactiva la acción del agonista. Entonces en la situación 2, ahí va, lo que pasa es eso, que se agrega al medio un antagonista competitivo, ¿tá? Que lo que hace es que se requieran mayores dosis del agonista para obtener el mismo efecto. Y en base a lo que tenía la otra Agustina, lo que hicieron es graficar desde la concentración, ¿tá? Que se necesita para empezar a ver una respuesta. No fui yo también. Que no nace del cero. Es la misma Agustina, perdón. O sea, las diferencio por las voces, pero se ve que dicen. Entonces, claro,
es porque desde el 0, si en presencia del antagonista competitivo vos no tenés respuesta. Te ponen cuando ya empiezas a ver un poquito de respuesta. ¿Tá? Eso es lo que pudo haber pasado. Y la tercera situación, lo que dijeron algunos, que bueno, que sea un antagonismo no competitivo, ¿tá? Es decir, que ahí cagó fuego el agonista. El antagonista no competitivo, perdón, se unió a otro sitio en el receptor y me lo inactiva al receptor. ¿Tá? Entonces, por más que yo dé agonista, lo tengo inactivado. Al receptor no voy a ir perdiendo respuesta. ¿Tá? Eso es lo que pudo haber pasado. ¿Y qué otra cosa pudo haber pasado acá? Un antagonismo inhibidor puede ser. Que sea un agonista parcial. ¿Qué es un antagonismo inhibidor? Ahí no. ¿Qué es un antagonismo inhibidor? Es como que está diciendo lo mismo. No sería un modulador alostérico inhibidor. Ahí va, ahora. Eso. Puede haber pasado eso, está bárbaro. ¿Y qué más? Pará, Lo yo me que dijo perdí. Fran, un agonista parcial. ¿Quién se Pero, perdió? Perdón. No, pero si es el mismo fármaco, no claro, puede. ¿no son 3 fármacos distintos? Yo No, lo había pero entendido depende. así. Estamos haciendo los dos casos, lo que pasa. Ahí va. Ah, con razón, yo ya no había entendido nada. Claro, al principio fue lo que dijimos. Creo que fuiste vos, José, que dijiste, si tengo 3 fármacos diferentes, esto es lo que pasó. Pero viste que la consigna no te dice eso, te dice, vos en función de la dosis de un fármaco agonista, ¿tá? Es decir, que vos acá tenés un agonista. ¿Qué fue lo que pasó en las curvas 2 y 3? Entonces lo que pasó es que vos le fuiste agregando al medio otros fármacos, ¿tá? Con otras propiedades. Antagonista competitivo, no competitivo, ¿tá? Parcial, todo eso. ¿Tá? Pero a partir de un agonista. ¿Entendés? O sea, hay dos maneras de resolver este. Sí, sí. Entonces dijimos que el caso 3, por ejemplo, podría ser en presencia de dos situaciones. Un antagonista no competitivo que inactiva al receptor, y la otra opción es un modulador alostérico antagonista. Sí, no, un modulador alostérico inhibidor. Puso antagonista, ¿no? Digan las cosas bien, porque después se marean. O sea, un modulador alostérico inhibidor. Hay moduladores alostéricos, potenciadores e inhibidores. ¿Y qué otra situación más puede haber pasado acá? No sé, pensando en los antibióticos, ¿no puede haber, no sé, otro fármaco que induzca una resistencia, que provoque algo que induzca una resistencia de este nuevo fármaco? Ay, me mataste, tampoco tanto. No, porque lo vimos en bacterio, lo de resistencias inducidas. Sí, bueno, pará, déjame razonar lo que dijiste, porque ¿cómo fue que dijiste? Que puede Por haber ejemplo, uno que algún induzca fármaco que cause, por ejemplo, que la célula active, no sé, jorobe a nuestro fármaco que le pusimos inicialmente, algo así. Y bueno, sí, puede ser que actúe como algo no competitivo, o sea, que ya no tengas más esa molécula, entonces no. Sí, bueno, puede ser, pero está No era eso, no era eso. muy rebuscado. Pero hay otra situación. En caso de tolerancia, puede ser. ¿Que le agregaste una agonista inversa? No sé si. No. Lo de tolerancia lo vamos a ver ahora. ¿Y el antagonismo químico, cuando se combina con el agonista? ¿El antagonismo qué? Químico, que cuando el antagonista se une al agonista, como que reduce su funcionalidad. No, antagonismo químico no hay. ¿Cómo antagonismo químico? Es uno de los tipos de antagonismo. O sea, antagonismo vos tenés competitivo, no competitivo, lo que ya vimos. Modulador alostérico, potenciador o inhibidor. Obvio que los enlaces son químicos, siempre. Distintos tipos de enlaces, pero siempre son químicos. Eso de antagonismo químico. El libro hablaba de como que el antagonismo químico era que el antagonista se unía al agonista molécula endógena, y por que lo ejemplo. hidrolizaba Eso. o lo clivaba. Bueno,
no sé, capaz que igual como no mencionamos eso. Capaz que no me acuerdo de eso, pero estos son, lo tendría que releer, estos son como los grandes tipos de antagonismo. No, la otra situación que yo les decía que puede haber pasado, que da para discutir, es que acá se agregue un agonista parcial, ¿tá? O decir, vos tenés el agonista, ¿sí? Y de repente le agregaste el agonista parcial. Entonces, ¿qué pasa? Acá es cuando esta gráfica, esta curva, igualmente sigue siendo del agonista, del 1, pero en presencia, por ejemplo, del agonista parcial. ¿No sería ¿Qué inverso? pasa? Perdón, te reinterrumpí, perdón. Pero no sería En realidad, el inverso, o sea, recuerden que se iba a unir el estado inactivo, o sea, en realidad te tendría que generar una curva para abajo. No, acá lo que puede haber pasado es cuando el agonista parcial, ¿sí?, pasa a convertirse en un antagonista, ¿sí?, cuando hay un agonista, ¿sí? Es decir, yo tengo este agonista puro, completo, y cuando agrego al medio un agonista parcial, puede comportarse como un antagonista, ¿sí? Es decir, le quita afinidad, porque vos le tenés que dar cada vez más dosis para obtener un mismo efecto, e incluso le quita eficacia, ¿tá? Eso porque Entonces, ocupa el efecto de unión. Exactamente, y porque tiene bajos niveles de eficacia. Entonces llega a un punto, por un momento le puede ser sumatorio, pero de los niveles de eficacia, pero como tiene bajos niveles de eficacia, ¿tá?, nunca va a llegar al efecto máximo. Entonces es cuando se comporta como antagonista. Yo tengo una pregunta. Que eso puede pasar también. ¿El agonista parcial no tiene menos afinidad que el agonista completo? No, tiene menores niveles de eficacia. Pero la afinidad están parecidos. Sí, Porque depende del fármaco. Si no, el 1 tendría que unirse más, aunque estuviera el agonista parcial. Claro, le quita afinidad, sí, pues, sí, también, porque en realidad se supone que se unen en el mismo sitio. Pero lo importante del agonismo parcial es que tiene bajos niveles de eficacia. Entonces, como nunca llega al efecto máximo, también le quita eficacia al agonista completo. Eso es como otro concepto que ahí es cuando el agonista parcial se puede comportar como un antagonista. Ese es otra situación que puede haber pasado. Eso sería porque el agonista parcial está unido al receptor y está ocupando el lugar del agonista, ¿cómo se llama? El otro, el completo. Claro, exactamente. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué si vos las gráficas esas lo que miden es tipo el mismo agonista en distintas situaciones, ¿no? ¿Por qué no podrías ser la 3 que le pusiste un agonista inverso? Porque total es el promedio de su acción. ¿Me explicó? Sí, no, en realidad las curvas de agonismo inverso justamente es para abajo. O sea, se une. Sí, pero esa es la curva del agonista inverso. Yo digo, esta sigue siendo la curva del agonista normal. O sea, cuando promedias la del agonista inverso más la del agonista normal, te disminuye, ¿no? No, porque no se unen al mismo estado del receptor. O sea, el agonista se une al estado activo y el agonista inverso se une al estado inactivo. Entonces, sí, pero si el agonista inverso se está uniendo al estado inactivo, entonces hay menos receptores con estado activo al cual se puede unir el agonista completo, ¿no? Sería lo mismo, te está ocupando el lugar. No, porque el agonista se une al activo y el agonista inverso se une al inactivo. O sea, están como, no son de receptores diferentes, pero están en distintos estados. Entonces, no, como que no interfieren. Pero la cantidad de receptores es la misma. Sí. O sea, vos tenés todos tus receptores, ¿no? Si tenés algunos que están unidos al estado inactivo por un agonista inverso, ya tipo, esa cantidad de receptores está ocupada. Entonces te queda esta cantidad para que se puedan unir los agonistas normales. Que sería igual que si hubiese un agonista parcial. O sea, en definitiva, ¿no? ¿O no? No, ahí no me mareé, pero en realidad no se entrevienen con eso porque no competirían un agonista inverso con un agonista completo o parcial. No competirían porque en realidad
es como te digo, se unen a distintos estados, entonces no interferirían en su efecto farmacológico final. ¿Me entendés? Pero O un sea, no agonista, competirían. o sea que un agonista completo se puede ir a unir a donde hay un agonista inverso. No, es lo que estoy diciendo, porque se unen en diferentes estados del receptor. El agonista completo se une al estado activo, ¿tá? Y el agonista inverso al estado inactivo. Serían como dos receptores diferentes, pero estaría mal decirlo, o sea, serían como dos estados diferentes de receptor. Entonces no competirían. Pero el receptor es el mismo. Sí, Cuando, pero tipo, si claro, está unido es el mismo, pero no. no, porque vos en una célula tenés algunos que están inactivos, que no pinchan ni cortan, y otros que están activos. Entonces, el agonista inverso ni se cruza con los que están activos, va derecho a los inactivos y potencia ese estado, ¿me entendés? ¿Contaría Y como si agonista fuesen completo, receptores distintos? Ok. claro, pero en realidad no está tan bien decirlo así, pero son diferentes estados del receptor, ¿me entendés? Y igualmente eso no se entreveren con eso, o sea, no se entreveren con eso porque estas curvas no son para discutir, justo para eso no son para discutir de un agonismo inverso, no, son para discutir lo que dijimos. Y no se entreveren con el agonismo inverso porque ya les digo, o sea, son pocos los fármacos que actúan de esa manera y es más, no están tan estudiados. Entonces, por eso no se entreveren con eso. Estas curvas son bien claras y son de esa situación. No da para discutir mucho más. Después, si quieren, lo releemos al tema del agonismo inverso, pero Gracias. No, yo lo leí, por eso te preguntaba. bien. Bueno. No sé dónde habíamos quedado. Está. Entonces, claro, tenemos lo que podemos interpretar de estas curvas son esas, ¿está? O podés decir, son tres fármacos diferentes, ¿sí? El 1 es un agonista completo, ¿sí? Con mayor potencia que el 2, que también es un agonista completo, ¿sí? Pero con menor potencia, y en el 3 tenés un agonista parcial. Eso sería como una manera de verlo. Después, la otra manera de verlo es, tenés el mismo fármaco agonista, y lo único que el 1 vendría a ser como el control o de lo que partís, ¿sí? Ahora, en el 2 tenés el mismo fármaco agonista, pero en presencia de un antagonista competitivo, ¿tá? Y en el 3 tenés el mismo fármaco agonista, pero puede ser o en presencia de un antagonista no competitivo, ¿sí? O en presencia de, o un antagonismo no competitivo, que puede ser un antagonismo irreversible, o un modulador alostérico, ¿cómo es esto? Inhibidor, ¿sí? O tenés el agonista en presencia de un agonista parcial, ¿tá? Esas son las situaciones que se pueden desprender de estas curvas. Bueno, seguimos. Que alguien lea y vaya contestando. Vamos arriba, que ya son 6:15. Discuta los conceptos de efecto máximo y concentración efectiva 50%. Bien. Habíamos dicho que la concentración efectiva del 50% es... Bueno, yo no escuché nada. Está que el efecto máximo es el efecto que puede realizar el complejo fármaco receptor en el órgano tejido, la acción que estamos buscando,
Entonces, el aumento de las dosis no van a significar un mayor efecto, porque es el máximo. Y la CD50 es la concentración de fármaco que se necesita para llegar a la mitad de ese efecto. La mitad del efecto max. Ahí va. Muy bien. Bueno. Alguien que lea la D y la vaya contestando. Otra persona. Nadie. ¿Le hicieron el ejercicio? Yo no, pero te la leo si querés. Esa puede ser mi contribución. ¿Cuál No, es? o sea, esto se supone que lo tienen que hacer, ¿tá? Porque yo ya hablé demasiado. O sea, tienen que o sea, leerlo y ir contestando. O sea, es como la preparación previa del taller. Bueno, dale, Sofía. No. Perdón, ¿cuál es? Que ahora me mareé. La D. Compare la potencia de cada curva para un 40% del efecto. Sería que la 1 es el que tiene más potencia, ¿no? Y después va disminuyendo. Bien. A ver, alguien que diga alguna otra cosa o haya pensado alguna otra cosa. No, es eso. ¿Por qué se usa Porque el 40%? ¿O por qué nos pregunta el 40% y no el 50%? Claro, en realidad es como... ¿qué cantidad de dosis le estás poniendo a ese porcentaje? Y el 1 es el que a menor porcentaje tiene más respuesta, ¿no? Ahí va. En realidad esto sería como lo mismo de la concentración efectiva 50, ¿no? Lo único que te tira un porcentaje menor como para que vos compares. Y esto en realidad viene de la mano con lo que yo les decía, que vos para comparar potencias, necesitas que los tres, en este caso, que los tres fármacos tengan pendientes similares, porque vieron que hay uno que no llega al efecto máximo. Entonces vos ahí como que no podrías comparar con la dosis eficaz 50. Por eso es que te dice con el 40% del efecto. Es simplemente claro. esa salvedad. Pero sería similar a la dosis eficaz 50. Lo único que recuerden eso, que en realidad para comparar potencias yo necesitaría que fueran pendientes similares. Y en realidad en la 3, no, al no llegar al efecto máximo, no tengo como la misma O sea que la curva 3 no la podés comparar con las otras dos. Claro, por eso es que te pone que lo compares con un 40%. Pero es más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, el 1 es el más potente, ¿tá? Porque requiere menor dosis para llegar al mismo efecto. Bien. Y después la otra que les dice eficacia, ¿qué les parece? La curva 1 tiene 100% de eficacia. Y en la curva 3 tendría menos eficacia. No sé si el valor será 50%. Ahí va, está bien. El concepto es ese, que ya lo repetimos. Bueno, ¿alguien que lea la 2? Yo la leo. Dale, Agustina. Dice, tengo los una duda del fármacos... anterior. Bien, dale, Belén, sí. ¿Qué duda tenés? La eficacia de la 1, de la curva 1 y la curva 2 sería la misma, porque llega al 100%. Eficacia de la curva. Claro, sí, los dos son, vendrían a ser, si fueran distintos fármacos agonistas, son agonistas completos, tienen la misma eficacia, ¿tá? Pero uno requiere mayor dosis que el otro, ¿tá? O sea que es menos potente. Claro, pero no variaría la eficacia, sería No. igual. Está. La otra sí. Ujú, sí. Bien.
Bueno, ahora leo. Bueno. Dice, los fármacos actúan mediante la interacción con distintas dianas moleculares denominados receptores. ¿Cómo se clasifican los receptores celulares? Bien, ¿quién la hizo esta? ¿Esto es lo de intracelular o son eso? Sí. Los que están dentro de la célula, que es para moléculas liposolubles, y los que están en la membrana, que son para las hidrosolubles, ¿no? Bueno, está bien, ahí ya fuiste como poniendo propiedades como físico-químicas del fármaco, ahí va, para que actúen los distintos receptores. Pero acá en realidad la pregunta es para que ustedes digan que los receptores son los que vimos, que tenés receptores de membrana, los intracelulares, que pueden ser citosólicos o nucleares, y después la clasificación de los receptores. Vieron que hay receptores metabotrópicos, ionotrópicos, ¿sí? Es como para que los clasifiquen de esa manera, que viene aparejado con el otro ejercicio, que es que ustedes, ¿cómo es esto? Con los distintos receptores que les ponen ahí, vayan diciendo de qué tipo son esos receptores. No sé si lo pudieron hacer. ¿No? No, yo... Vos preguntaste en En el 3, 2. Fran, en el ejercicio O 3. sea, ¿de qué familia son? ¿Qué cosa es cada receptor? ¿Cumple tipo intracelular? El receptor GABA A es inhibidor. No, pero creo que se refiere a lo de ionotrópico y eso. Claro, es ionotrópico, para iones cloro, o sea, deja pasar iones cloro. Y que es inhibidor, como dijo José. O sea, no sé. No sé si era esa la pregunta, profe, o qué está esperando usted. Claro. Acá es para que ustedes hablen de los receptores. Entonces, lo primero que tienen que hacer es clasificarlos, como dijimos, y después te pone, ejemplo, el receptor GABA, ¿qué es? ¿Es un receptor de membrana? ¿Es intracelular? ¿Cuál es el ligando? ¿Sí? ¿Es metabotrópico, ionotrópico? Y que pongan, bueno, eso no les pide, pero que, por ejemplo, digan ejemplos de fármacos que actúan en esos receptores. Muy bien, tú dijiste, el receptor GABA A, porque hay otro receptor que es el GABA B. Sí. Vos dijiste, es un receptor que deja pasar iones cloro, o sea que es un receptor ionotrópico, y es un canal de iones, y está en la membrana, ¿sí? Y a su vez es activado por un neurotransmisor, que es el neurotransmisor GABA. Todo eso se supone que tienen que poner ahí. Claro. Ejemplos de fármacos que actúan a ese nivel son las benzodiazepinas, que ya estuvimos hablando. Los barbitúricos. Perfecto. El alcohol también. Pasa que son otros Ahí va, tipos. eso ya sería como un tóxico, ahí va. Los barbitúricos, el fenobarbital, el tiopental, hipnóticos. Muy bien. Anestésico. Ahí está, como justamente. Bueno, los anestésicos, ¿qué decimos? Inhalatorios, porque dentro de los anestésicos tenés hipnóticos, esto como la compañía de barbitúricos, tiopental, fenobarbital, propofol, ¿sí? Y después están los inhalatorios, que en realidad los inhalatorios no se sabe muy bien cómo actúan. Bueno, y lo que yo quiero que recuerden es que los ionotrópicos en realidad tienen acciones que son más rápidas, en comparación a los metabotrópicos, que los metabotrópicos están, ¿cómo es esto? Necesita una caja de señalización, ¿no es? Está acoplada a una proteína G o una quinasa.
y ahí necesita o aumenta la concentración de AMP intracelular, por ejemplo, entonces necesita toda la vía de señalización Demora. y entonces algunos por ejemplo modifican la acción génica, entonces demoran más, aumenta la cantidad de receptores en la membrana, disminuyen. Exactamente. Que ejemplos de receptores metabotrópicos son los adrenérgicos y muscarínicos, que lo vamos a ver bien en las clases que siguen, creo que no me acuerdo cuál es la primera, pero ahí sí, como tú dijiste, están acoplados a proteínas G que pueden determinar la activación de la dilatociclasa o la inhibición o fosfolipasa C. Está muy bien. Y son de membrana. Está bien. Bueno, más que nada eso. ¿Sí? Bueno, nos quedan 5 minutos, porque yo 6:30 me tengo que ir. ¿Quién lee la 4? Bueno, yo la leo de nuevo si quieren. No tengo problema. ¿Pero alguien le hizo este ejercicio? Yo no lo Bárbaro, hice. Ulises. Yo estaba contentaza con ustedes y con el otro grupo. Venían estudiando y haciendo las clases. No sé qué les pasó. Para la clase que viene me hacen todos los ejercicios. Me ve la garganta de gritar y hablar. Bueno, ¿nadie lo pudo hacer al 4? Voy a tomar un mate porque... No, pero lo puedo leer y lo vamos haciendo entre todos, si te parece. Antes de eso, este ejercicio capaz que requiere de hablar un poquito de lo que se llama regulación receptorial. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo, ¿no? Por ejemplo, yo administro un fármaco, ¿sí? Que es un agonista, ¿tá? Es decir, que lo que va a hacer es estimular a mi receptor. ¿Qué pasa? El organismo, lo mismo que yo les decía con farmacocinética, no es bobo, ¿tá? Lo que hace, se generan capacidades homeostáticas, ¿tá? Cuando yo tengo un fármaco que está constantemente estimulando a mi receptor, ¿cómo responde el organismo? Bueno, tiene dos maneras. Lo que hace es desensibilizar, ¿tá? Como para protegerse, ¿no? de esa estimulación continua, lo que hace es desensibilizar al receptor, tanto disminuyendo el número de receptores, ¿tá? Disponibles para que actúe el fármaco, o lo que hace es disminuir la afinidad, ¿tá? del receptor por el agonista. Entonces, eso sí que se llama desensibilización receptorial o regulación a la baja, ¿sí? Que lo pueden leer de esa manera. Clínicamente, ¿cómo se traduce? Se traduce en lo que se llama tolerancia, ¿tá? Es decir, que vos vas a tener que administrar mayores dosis para obtener el mismo efecto, ¿tá? Que eso es lo que pasa, un ejemplo clínico, es lo que pasa, no es que pase con todos los fármacos, ¿tá? No es que, sino que puede pasar con algunos. Un ejemplo son las benzodiazepinas, ¿tá? ¿Por qué las benzodiazepinas ¿se acuerdan que en la clase anterior estuvimos viendo que para yugular la crisis convulsiva, por el efecto anticonvulsivante que tienen las benzodiazepinas, se puede dar diazepam, midazolam? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hacen tratamientos crónicos entonces con benzodiazepina? Justamente porque se genera tolerancia. ¿Tá? Es decir, que vos tenés que administrar mayores dosis, ¿tá? Para obtener el mismo efecto. ¿Tá? Cada vez tenés que aumentar más la dosis. Y en realidad lo que sucede, lo biológico es eso, ¿tá? Que puede o tanto reducir el número de moléculas, receptores, ¿tá? Eso por un lado. Después está lo que se llama la hipersensibilidad, ¿tá? Que sería lo contrario. Por ejemplo, hoy estuvimos hablando de los beta-bloqueantes, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un paciente que está beta-bloqueante hace
bastante tiempo, y bueno, y por alguna manera, por alguna causa vos decidís retirarle los beta bloqueantes no se pueden retirar de golpe, ¿tá? Tiene que ser un descenso paulatino. ¿Por qué? Porque estuvieron mucho tiempo, ¿no?, antagonizando, o sea, bloqueando receptores beta, ¿y qué pasa? Cuando el organismo, ¿no?, tiene un fármaco que está bloqueando estos receptores, ¿cómo responde? Aumenta el número de receptores, ¿sí?, o aumenta la afinidad de esos receptores por el ligando endógeno. Entonces, si yo retiro de golpe los beta bloqueantes, ¿qué va a pasar? El agonista, el ligando endógeno, se va a unir con una gran afinidad a su receptor, ¿tá? Es decir, la respuesta va a ser mayor, ¿tá? Porque hay una hipersensibilidad, ¿tá? Puede Eso ser que pase con los antidepresivos, o ansiolíticos, no me acuerdo con... Y los Perfecto, con los corticoides también. antidepresivos, con los corticoides, no, Sí, que con se los tienen que corticoides lo bajar que la pasa, dosis. Ah, sí, está muy bien que te hayas acordado de eso, pero ahí hay otra cosa. Los corticoides es un eje, ¿tá?, que es el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, y que tiene una retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un paciente con corticoides hace 8.000 años y se lo sacás de golpe, no le das el tiempo a que el organismo sintetice nuevas moléculas, que son hormonas, ¿tá? Entonces ahí podés generar una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿tá? Que eso no viene tanto por la sensibilidad, o sea, del tema de receptores, sino que viene por las hormonas en sí, ¿tá? Porque no le das tiempo a la síntesis, ¿tá?, de nuevas moléculas, ¿tá? Pero no es el ejemplo de esto, pero está bien que te acuerdes que no hay que interrumpirlo de golpe cuando se utilizan por tratamientos prolongados. Lo que se dijo Agustina con los antidepresivos pasa eso, sí, también, porque ahí lo que se están regulando son vías nerviosas, ¿tá?, con neurotransmisores. Entonces, si vos deplesionás de golpe una vía nerviosa, ¿sí?, después como que la respuesta es mayor, el neurotransmisor es mayor. Bien, eso entonces es lo que se llama regulación receptorial, ¿tá? Este ejercicio, que lo van a leer y lo van a hacer para la clase que viene, ¿tá? Porque pero viene de la mano con lo que hablamos, ¿sí?, de regulación receptorial. Ese pique para que lo razonen de esa manera. Y lo hacemos la clase que viene. Que la clase que viene son más ejercicios, o sea, es más de lo mismo. Lo que sí les ponen, hay un ejercicio que les pone, por ejemplo, acá les dice que les pone distintos fármacos, entonces a veces hay que saber qué fármacos son y qué mecanismo de acción tiene, para poder discutir el ejercicio. Así que bueno, quedamos así, ¿sí? Cualquier duda que tengan, me pueden mandar mensajes, correos, o lo que sea, y lo seguimos la clase que viene, ¿sí? Dale. Dale, gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Una Nos pregunta. vemos. Sí. María Hola. Paz. Sí, dale. Ana Bogio. No sé si me escuchaste cuando dije presente y la clase pasada, que se había cortado la luz y entré un poquito más tarde. Si tengo sí. o está ok. Perfecto. Está. Claro. ¿Quién más que haya llegado más tarde o algo después de que pasé la lista? ¿Nadie más? Bueno. Para la clase que viene, entonces lo mismo, el mismo tema. Sí, hay que hacer el resto de los ejercicios y traen hecho y lo discutimos. Dale. Bueno, muy bien. Chao, gracias. Chao.